Doctor Taco, ya está la mayoría ya conectado. ¿Podría comenzar con el tema, por favor? Ya vamos a empezar. Listo. A ver, entonces está la mayoría, ¿no es cierto? Bien. Sí, doctor. Vamos a empezar por lo, digamos, por lo más importante y vamos a dejar lo que es menos importante para después. O sea, lo más importante para nosotros en este momento es cáncer de cuello uterino, ¿ya? Eso es lo que vamos a tratar en primer lugar. A ver, un ratito está cargando. Ya, ¿ustedes pueden ver? Está cargando, doctor. ¿Sí? Ahora sí, doctor, ahora sí se ve. Ya. Me avisas cuando ya estén, ya visualicen. ¿Ya? Sí, doctor, ya se puede ver. Ya. Bueno, chicos, entonces ahora vamos a tratar el tema del cáncer de cuello uterino. Como ustedes saben, el cáncer de cuello uterino es una de las neoplasias más frecuentes en nuestro medio, ¿no? Es una de las, en nuestro país, es una de las neoplasias más frecuentes. Entonces, no sé qué está pasando. El objetivo, ¿por qué vamos a hacer esta clase teórica? Porque es necesario que establezcamos las pautas necesarias para una adecuada prevención, una adecuada detección temprana y un manejo adecuado cuando ya se presenta la enfermedad, de manera que podamos reducir la morbilidad y la mortalidad y también la discapacidad por este tipo de neoplasia. La importancia para ustedes es que cuando ustedes salgan a hacer sus serums como médicos generales y los que sean médicos generales pueden hacer mucho para prevenir esta patología. Entonces, definiremos qué se entiende por el cáncer de cuello uterino. Es una alteración celular que se origina fundamentalmente en el epitelio del cuello uterino. Una alteración celular de tipo atípica, ¿no? Una degeneración atípica de las células. Generalmente este cáncer se inicia con lesiones precursoras, llamadas lesiones premalignas, y que tienen una lenta progresión, ¿no? Y cuando progresan en forma maligna, digamos, van a llevar a cáncer in situ, cuando toda la alteración de las células atípicas está en el epitelio, sin haber traspasado la membrana basal, y cuando ya cuando estas células malignas ya perforan, atraviesan la membrana basal, estamos hablando ya de un cáncer invasor. Esa es más o menos la evolución del cáncer de cuello uterino. En cuanto a la etiología, obviamente el factor más importante es la presencia del virus del papiloma humano, ¿no? Que es una causa, pero tampoco es suficiente, porque para que haya cáncer de cuello uterino se necesitan otros factores más, ¿no? Por ejemplo, las mujeres que tienen papilomavirus, sabemos que la gran mayoría de mujeres, la mayoría, quizás más del 90% de mujeres que inician de relaciones sexuales, se infectan con el papilomavirus, pero muy pocas llegan a cáncer de cuello uterino. Entonces eso significa que se requiere otros factores más para que se desarrolle la neoplasia. Entonces, como sabemos, estas infecciones por papilomavirus se resuelven espontáneamente en más o menos 6 y hasta en 24 meses, según los informes que tenemos. Bien.
¿Cuáles serían los factores de riesgo y la epidemiología de esta neoplasia? En primer lugar, el primer paso necesariamente es la infección por papilomavirus de aquel que es de tipo oncogénico. O sea, no todos los papilomas van a desencadenar cáncer de cuello, porque como se ha mencionado, la mayoría de infecciones por papilomavirus se van a resolver en forma espontánea, ¿no? En más o menos 1 a 2 años. Algunos obviamente van a persistir, ¿no? Cuando hablamos de una infección persistente, o sea, que aquella que permanece por más de 1 año, y esta infección persistente puede hacer que este papiloma transforme a las células en premalignas y luego evolucione al cáncer invasor. Ya sabemos que los tipos de papilomavirus 16 y 18 son los más importantes en la etiopatogenia del cáncer de cuello uterino y son responsables del 70% de los cánceres cervicales. 70% de los cánceres cervicales se deben al papiloma 16 y 18. Otros tipos de papiloma comunes son el 31, el 33, 35, 45, 52 y 58, que causan más o menos entre el 20 y 35% de los cánceres uterinos. Las pocas infecciones por papilomavirus humano progresan a cáncer y hemos mencionado que la mayoría se resuelven espontáneamente. Entonces, si esto es así, necesariamente tienen que haber otros cofactores, ¿no? Externos y del propio huésped que predisponga a que progrese esta infección por papilomavirus a cáncer de cuello uterino. Y estos factores son el tipo de papilomavirus de alto riesgo y una infección viral persistente, ¿no? Obviamente esto va a ser un mayor riesgo para la progresión a cáncer de cuello uterino. La susceptibilidad genética, o sea, se ha visto familias, gemelos univitelinos, monocigotos, familiares en primer grado, que hacen cáncer de cuello uterino, parece que hubiera alguna susceptibilidad genética. Sin embargo, la susceptibilidad genética como responde a menos del 1% de los cánceres cervicales, o sea, no es tan frecuente. Además, hay que evaluar las condiciones de la inmunidad de la paciente. Por ejemplo, hay que ver el estado nutricional y cuando se está acompañando de infección por papilomavirus humano. Obviamente son dos factores que se suman y van a hacer que el riesgo sea mucho mayor. Factores ambientales, ¿no? Por ejemplo, la exposición al humo del tabaco y las deficiencias vitamínicas. El hábito de fumar es uno de los más importantes, ¿no? Y finalmente, otro factor que también es importante en la progresión de estas neoplasias es la conducta sexual promiscua. O sea, mujeres que tienen relaciones sexuales con varias parejas o varones que tienen relaciones con muchas parejas, ¿no? Y el factor más importante tal vez como cofactor es el inicio temprano de relaciones sexuales. Como ustedes ven, la infección por papilomavirus no es la única causa, requiere de otros cofactores para que la enfermedad progrese. Bien, el virus del papiloma humano ya sabemos que está directamente relacionado al cáncer de cuello uterino. ¿Qué sabemos de este virus? Se han identificado más o menos 200 genotipos de papilomavirus humano, o sea, son muchos, ¿no? Pero los virus del papiloma de alto riesgo son los que generalmente producen la infección genital, la infección del cuello uterino y los que van a progresar a cáncer de cuello uterino. Y estos son los genotipos 16 y 18, como mencionamos, son responsables del 70% de los cánceres de cuello uterino y los otros más o menos del 25 a 30. Hay virus de papiloma humano de bajo riesgo, ¿no? Que se asocian a lesiones benignas en los genitales, en el ano, en la boca, en la garganta. Son responsables generalmente de las verrugas o condilomas acuminados. Y los genotipos 6 y 11 explican más o menos el 90% de la presencia de verrugas genitales en ambos sexos, ¿no? Y también la papilomatosis recurrente.
El virus del papiloma humano, de acuerdo a este esquema, como ustedes ven, tenemos más o menos 200, pueden ser cutáneos o mucosos. Los virus cutáneos no nos importan en ginecología, los que nos importan son los mucosos, que pueden ser de bajo riesgo y de alto riesgo. Bajo riesgo el 6 y 11, que como menciona, las verrugas genitales, y alto riesgo, en primer lugar el 16 y 18, y luego los otros, 45, 31, 33, 52, 58, 35, 59, 56, 51 y 39. Estos son responsables de las alteraciones cervicales, del cáncer cervical y también otros cánceres anogenitales. ¿Cómo es la epidemiología? Esta tabla ya la hemos visto cuando hablamos de cáncer de mama, pero fíjense que de todas las neoplasias, el cáncer de cuello uterino es el que ocupa el primer lugar en nuestro país. Esta tablita corresponde a un informe que ha hecho el Ministerio de Salud entre enero y diciembre del 2017. Y como ustedes ven, el cáncer de cuello uterino ocupa el 20.9% de todas las neoplasias y en el sexo femenino el 31.6%. Es decir, en todos los aspectos el cáncer de cuello uterino ocupa el primer lugar todavía, ¿no? Hacemos la aclaración que en nuestra macrorregión y en Lima el cáncer de mama ha sido superado ya por el cáncer de mama, ¿no? Siguiendo con la epidemiología, acá tenemos una tabla del Sistema Nacional de Vigilancia. Fíjense las edades en que se presentan. 10 a 19 años se presentaron. Quiere decir que las mujeres empezaron pues muy precozmente la relación. Y también llama la atención que a partir de los 30 años comienza la curva de ascenso, ¿no? Siendo la mayoría de casos entre los 40 y 49 años, y digamos que entre los 30 y 59 años es la mayor tasa, la mayor frecuencia de presentación de cáncer de cuello uterino en nuestro país. Bueno, respecto a la historia natural, ya sabemos que en primer lugar está la infección por papilomavirus humano, ¿no? La infección por papilomavirus humano que es cuando nosotros podríamos hablar de prevención primaria, ¿no? Ya sabemos que es extremadamente común, hemos dicho que casi el 90% de mujeres que inician relaciones sexuales se infectan con el papilomavirus humano. Sin embargo, ustedes ven ahí un cuello de aspecto sano, porque más o menos el 90% también se resuelve en 1 a 2 años. Cuando ya aparece una displasia cervical, un NIH1, NIH2, NIH3, etcétera, ya hablamos de prevención secundaria, ¿no? Las lesiones de bajo grado también son frecuentes, pero lo bueno es que son lesiones temporales y que también se resuelven espontáneamente, generalmente en el periodo de un cabello en un cuello, ya tiene un NIH1, sin embargo uno pone el espéculo y lo ve de aspecto sano. La displasia cervical 2 y 3 ya son las de alto riesgo, son menos comunes, son muy pocas, ¿no? Y displasias de bajo riesgo, y son las que progresan a lesiones que pueden venir de lesiones de bajo grado o directamente de infección de papilomavirus humano, pasar a NIH1, perdón, a NIH2. Acá ven un cuello ustedes con ácido acético, cómo ya se marca la lesión, el tejido blanco, ¿no? Y finalmente tenemos ya el cáncer de cuello uterino invasor, ¿ya? En mujeres que han tenido, pues, lesiones intraepiteliales de alto grado y que han progresado a cáncer de cuello uterino. Entonces, esa es nuestra evolución. Y acá tenemos esta historia natural del cáncer de cuello uterino. Todo empieza con las relaciones sexuales, ¿no? Tenemos una mujer con cuello normal, el inicio de relaciones sexuales puede ocasionar una infección, pero inmediatamente puede haber una recuperación también. Si la infección persiste más de un año, entonces ahí
tenemos un cuello infectado por papilomavirus humano que puede progresar a precáncer y también puede regresionar. O sea, también hay la posibilidad de regresionar. Pero si encontramos en este paso cofactores virales, genéticos y medioambientales, como hemos visto, lo más probable es que vaya a un precáncer, a una invasión y aparezca el cáncer de cuello uterino. ¿Cuánto tiempo transcurre desde que aparece un cuello uterino infectado por papilomavirus hasta que aparece el cáncer? Más o menos, de acuerdo a este esquema, son 10 años, ¿no? 10 o más. Algunos dicen 10 a 20 años, ¿ya? Bien. Y ¿cómo son las etapas del de la carcinogénesis del cáncer de cuello uterino? Acá tenemos, en primer lugar, vamos a ver un cervix normal, ¿no? Las mujeres con su cuello sano, vienen las relaciones sexuales y viene la infección por papilomavirus humano. Y la remisión. O sea, el primer paso sería la adquisición de papilomavirus humano, ¿no? Este riesgo es elevado en los primeros años de actividad sexual, pero en el 90% de los casos, hemos dicho, la infección es transitoria y desaparece a los 12 a 20. Aquí la característica también es que la respuesta de virus humano es tardía y con frecuencia transitoria pacientes y no siempre es suficiente para evitar la reinfección. O sea, la inmunidad que produce el papiloma pues transitoria y la remisión de la infección. Pero, ¿qué pasa si persiste, no? Si hay persistencia de la infección, entonces habrá una progresión a la 3, ¿no es cierto? O puede haber también una regresión. El tiempo necesario para considerar infección persistente actualmente no está muy definido, ¿no? En nuestra guía del Ministerio de Salud de cáncer de cuello uterino dice que cuando la persistencia es de 1 año se habla de persistencia, pero en otras guías se va hasta 2 años, porque se ha confirmado que hasta el 90% de estos casos desaparecen. Entonces, las mujeres que después de 2 años tienen persistencia de la infección, entonces hablamos de portadoras persistentes, ¿no? Entonces, luego de que ya tenemos hacia una lesión precancerosa, ya sea la mujer por primera vez adquiere el papiloma hasta que adquiere una lesión intraepitelial de cualquier grado, 1, 2 o 3, han pasado más o menos 10 a 15 años. ¿Se dan cuenta? O sea que la progresión es muy lenta. Y cuando ya tenemos una lesión intraepitelial de alto grado, obviamente va a ir a la progresión y van a producir el cáncer de cuello. ¿Cuánto tiempo ha transcurrido desde la infección persistente hasta que aparece el cáncer de cuello uterino? Más o menos 25 a 30 años. Es decir, de acuerdo a esto, el cáncer de cuello uterino es curable, ¿no? Bien. ¿Qué pasó? Doctor, creo que su internet, porque se lo escucha entrecortado en algunas partes. Hola, hola. Doctor, aquí estamos. Ya, bueno, se fue el internet. A ver, vamos a ver. Ay, Dios, este internet.
Bueno, vamos avanzando. Es una desgracia, el internet está malo. En mi zona no sé qué ha pasado. He tenido que reclamar y recién lo han restituido hace ni una hora. Ay, Dios, esto no, todo lo que tenemos que hacer. O si no, doctor, de repente con la cámara prendida, el internet es más pesado. Si apaga su cámara y solo utiliza audio, es menos pesado. No pasa nada. ¿No hay internet? No te digo, Parece que no hay. porque pero tú puedes seguir hablando, apagas tu cámara y sigues hablando, se escucha. No sé, ya me equivoqué mal. Pero no solamente es aquí, es en todo sitio. Bien, entonces, ¿ahora me están escuchando, por favor? Sí, sí, doctor, sí lo escuchamos. Ya. Entonces, ahora vamos a ver cómo son los síntomas y síntomas. Realmente el cáncer de cuello uterino no da sintomatología. Cuando da síntomas, cuando ya está muy avanzado. Por eso que es necesario hacer el tamizaje o despistaje o el screening para encontrar la infección cuando todavía hay lesiones tempranas y podamos realmente tratar el cáncer de cuello uterino. Como ustedes ven aquí, una displasia cervical, es un cuello normal, esta mujer no tiene ningún tipo de síntomas, ni aún tenga cáncer de cuello in situ. Sin embargo, cuando ya es invasor, fíjense cómo se pone el cuello y obviamente recién va a dar sintomatología, ¿no? La sintomatología generalmente, como ustedes ven en esta, donde se evalúa de los cánceres ginecológicos, como ustedes ven, el cáncer de cuello uterino prácticamente no tiene sintomatología. Solamente cuando está muy avanzado va a haber una secreción anormal, generalmente maloliente, de olor pútrido y sangrado vaginal, especialmente sangrado vaginal poscoito, ¿no? A diferencia de las otras neoplasias ginecológicas que sí dan sintomatología, ¿no? Ahora, es importante también que hablemos un poco sobre las lesiones cervicales. ¿Cómo es que debemos evaluar los estudios que tenemos para hacer el diagnóstico de cáncer de cuello uterino? Como ustedes ven, el cáncer de cuello uterino se inicia por una lesión intraepitelial, ¿no? Una lesión premaligna que se ubica generalmente en la zona de metaplasia escamosa. Ya sabemos lo que es metaplasia, ¿no? Es el cambio de un epitelio por otro y que se localiza generalmente en la unión de los epitelios escamoso y cilíndrico del cérvix. Como ustedes ven, los informes de cáncer de cuello uterino han sufrido variaciones en el tiempo. En 1959, en los 10 años que siguieron al 59, Reagan, él displasia carcinoma in situ. Luego en 1970 Richard ya comenzó a hablar de neoplasia intracervical tipo 1, tipo 2, tipo 3.
Y entre 1990 y el 2004, Bethesda, en la ciudad de Bethesda, los expertos ya dijeron, vamos a hablar de una lesión intraepitelial escamosa de bajo grado y una lesión epitelial escamosa de alto grado, ¿no? Entonces, y acá la terminología Bethesda también incluye el término, que son aquellas alteraciones que no permiten descartar totalmente la presencia de una lesión intraepitelial y no son suficientes tampoco para diagnosticarla, ¿no? Células escamosas atípicas de significado no bien. Bien. A ver, vamos, esto está pero terrible, no sé qué vamos a hacer. Ya. Esta es una tabla para que ustedes vean cómo evolucionó el Papa Nicolau. El Papa Nicolau, cuando recién se ideó en Inglaterra, era Papa Nicolau 1, Papa Nicolau 2, Papa Nicolau 3, Papa Nicolau 4 y Papa Nicolau 5. Uno era normal, uno era sospechoso de normalidad, el otro es sospechoso de malignidad, el cuarto muy sospechoso y el quinto ya diagnóstico. Ese Papa Nicolau, así se ideó. Luego ya vino la clasificación de la Organización Mundial de la Salud y de Richard en 1973. Al 1 le llamaron normal, el 2 incluía atipia y células glandulares atípicas, pero fíjense que el último Bethesda habla de negativo para lesión intraepitelial aún cuando hay infección por papilomavirus. Cuando hay atipia e infección, él habla de neoplasia negativa para lesión intraepitelial. Y también habla de lesiones escamosas de grado no determinado, ¿no? Igualmente sigue células glandulares atípicas y finalmente Bethesda 2003 habla de lesiones intraepiteliales escamosas de bajo grado, de alto grado y cáncer, vendría a ser un adenocarcinoma in situ, ¿no? Y cáncer y carcinoma escamoso invasivo. Esta es la última clasificación de Bethesda. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? ¿Cómo vamos a hacer el diagnóstico? En primer lugar, tenemos el tamizaje y el recurso por excelencia es el Papa Nicolau. Como ustedes saben, el Papa Nicolau es un recurso muy fácil, no requiere mucha inversión, no requiere de mucho instrumental, ¿no? Sin embargo, el Papa Nicolau no tiene una buena sensibilidad. Su sensibilidad no va más allá del 55 a 60%. Pero de todas maneras, en los países que estamos en vías de desarrollo, como el nuestro, nos sirve de mucho el Papa Nicolau, ¿no? Existe el Papa Nicolau normal, el Papa Nicolau líquido, etcétera. Ya ustedes eso lo han visto cuando han hablado de recursos diagnósticos. El siguiente paso son las pruebas moleculares. Actualmente tenemos ya muchas pruebas moleculares que se pueden hacer con la idea de identificar al papilomavirus humano. ¿Frente a qué papilomavirus humano estamos cuando tenemos un Papa Nicolau anormal? ¿No? Y ya no son tan caras tampoco, ya las están haciendo. Por ejemplo, en Arequipa ya estamos determinando estos estudios moleculares. A continuación, tenemos la inspección visual con ácido acético, ¿no? Ya sabemos que este es un recurso sumamente importante porque es mucho más cómodo que el Papa Nicolau, permite ver inmediatamente la alteración y tiene mayor sensibilidad. Prácticamente su sensibilidad llega al 80%. Como ustedes ven, al aplicar ácido acético entre el 3 al 5%, las lesiones se tiñen de un color blanquecino, ¿no? Lo que no ocurre con el tejido normal. Claro, igual que el Papa Nicolau tiene errores, porque por ejemplo un tejido inflamatorio o un ectropion marcado también se va a teñir de blanco y nos puede confundir el diagnóstico. Tiene ventajas este IVA sobre el Papa Nicolau porque lo hacemos en cualquier momento. Ustedes cuando van en su serum van a hacer esta prueba, no necesitan ser especialistas para hacer una inspección visual con ácido acético. A continuación, después del IVA podemos ya hacer una colposcopía. Si ustedes se fijan, el IVA nos colorea de blanco, digamos, el cuello, las lesiones, y con la colposcopía nosotros hacemos una biopsia dirigida, o sea, hacemos la biopsia justamente de donde está el tejido anormal.
Por eso la colposcopía nos permite hacer una biopsia dirigida, ¿no? Con una pinza sacabocado sacamos un trozo de tejido donde está la alteración y la mandamos a patología. Finalmente, el diagnóstico, la prueba de oro para el diagnóstico es el estudio histopatológico. Entonces, no se olviden de esta secuencia que nos permite hacer el diagnóstico de cáncer de cuello uterino. En cuanto a la prevención, ¿qué podemos hacer para la prevención? Puede haber, como ustedes saben, en todas las patologías hay una prevención primaria, secundaria y terciaria. La prevención primaria va a evitar antes de la infección, mucho antes de la infección. Y esto se hace en niñas de 9 a 14 años. El recurso más importante es la vacunación, o sea, la inmunización contra el papilomavirus humano. Se hace en niños de acuerdo a las guías que tiene cada Ministerio de Salud en cada país, ¿no? Ya sabemos que en nuestro caso se hace en niñas que van desde los 9 a 13 años, 11 meses, 29 días, ¿no? Obviamente también tiene que haber una información sanitaria, tenemos que hacer educación sexual, ¿no? Educación también de evitar el consumo de tabaco, una educación sexual que tiene que hacerse en los colegios, que se tiene que adaptar a la edad y a la cultura de cada región, ¿no? En las adolescentes, sobre todo, si ya van a tener relaciones sexuales, hay que fomentar el uso del preservativo, ¿no? Y hay que suministrarlos gratuitamente. Felizmente el Ministerio de Salud, a pesar de la oposición de algunos credos religiosos, los proporciona, ¿no? La circuncisión está en interrogación. Realmente creo que la circuncisión no tiene mucho que ver. En cuanto a la prevención secundaria, y ahí va mujeres ya mayores de 30 años, mujeres que ya tienen el virus, ¿no? Entonces ahí sí ya tenemos que hacer la detección y el tratamiento, la detección mediante todos los procedimientos que hemos visto en la lámina anterior, y aquí se aplica en nuestro país, en la guía del Ministerio de Salud dice detección y tratamiento, ver y tratar, o sea, se hace la prueba de IVA, por ejemplo, y si ven alteraciones, inmediatamente se trata. De esa forma ahorramos tiempo, porque son pacientes que generalmente vienen de zonas rurales y ya no van a regresar. Tenemos las pruebas rápidas de detección de los tipos de papilomavirus humano, como ya les he mencionado, y el tratamiento que debe ser inmediato. Eso es lo que promueve el Ministerio de Salud. Personalmente no estamos muy de acuerdo, porque también podemos a veces tratar mal, ¿no? No estamos evaluando bien frente a qué tipo de lesión nos encontramos. Entonces hay que tener cuidado con eso de ver y tratar. Sí, es un aspecto un poco controversial. Respecto a la prevención terciaria, entonces, todas las mujeres deben tener este tipo de prevención según sea el caso, ¿no? O sea, depende de en qué tipo, ante qué estadio de lesión del cáncer nos encontramos, ¿no? Hay que tratar este cáncer invasor, dar los cuidados paliativos respectivos, tener radioterapia, quimioterapia y los cuidados paliativos que debe tener una mujer con cáncer de cuello uterino. Acá tenemos las vacunas. Como ustedes ven, hay 3 vacunas, ¿no? La bivalente, la tetravalente y la nonavalente, ¿no? La bivalente es para los genotipos 16 y 18 de papilomavirus. La tetravalente agrega el 6 y el 11, y la nonavalente, que ya es para 9, ¿no? 6, 11, 16, 18, 31, 33, 45, 52 y 58. 9 genotipos de papilomavirus humano. Hay discusión también sobre esto de las vacunas, porque muchos dicen que con la tetravalente es suficiente, ¿no? En nuestro país estamos aplicando la vacuna tetravalente a las niñas, ¿no? Y acá, esta tabla que sigue no es de nuestro país, es lo que hacen en España, pero la podemos adecuar. Por ejemplo, la bivalente ya no la ponemos, pero como ustedes ven, se puede poner a niñas de 9 a 14 años, dice, ¿no? Nuestra guía dice 9 años, 13 años, 11 meses, 29 días. Entonces se pone una dosis y a los 6 meses se pone la segunda dosis. Antes eran 3 dosis, ahora ya el Ministerio de Salud ha dicho que solo son suficientes 2 dosis. Como ustedes ven, también se puede inmunizar a personas mayores de 15 años con 3 dosis. El Gardasil es lo mismo,
o sea, la tetravalente, y la nonavalente, que no la tenemos todavía nosotros, también se puede aplicar siguiendo estas pautas, ¿no? Entonces, lo importante es para nosotros la tetravalente, que es la que estamos poniendo actualmente a nuestras. En cuanto a la prevención secundaria, se tiene que hacer tamizaje poblacional general, o sea, todas las mujeres mayores de 30 años deben tener un tamizaje. Eso es lo que dice nuestra guía, teniendo en cuenta la lenta evolución que tienen las lesiones premalignas, que hemos visto más o menos 20 años. O sea, supongamos que una mujer ha empezado las relaciones sexuales a los 10 años, a los 20 años, según nuestra guía, recién estaría presentando lesiones premalignas, ¿no? En eso se basa el hecho de que se debe empezar a los 30 años. La Sociedad Americana de Cáncer de Cuello Uterino dice que se debe iniciar el Papa Nicolau a los 3 años después de la primera relación sexual. Tal vez tengan razón dependiendo de las características. O sea, lo que ustedes deben saber, jóvenes, es que no hay una regla, pues la medicina no es como las matemáticas, ¿no? La medicina realmente depende mucho de las personas. Si ustedes, frente a ustedes, una persona promiscua o que tiene una pareja promiscua, pues iniciarán más precozmente la toma haciendo los tamizajes o los despistajes con cualquiera de las pruebas que hemos mencionado. Ahora, también se habla de la detección precoz y el tratamiento de las lesiones premalignas, o sea, ver y tratar, como les hemos dicho, se observa y se trata, ¿no? Ahora, las pruebas moleculares de papilomavirus, Papa Nicolau y los IVA, pueden ser definitivamente, tienen que ser usados como pruebas de tamizaje. Y no se olviden del enfoque de tamizaje y tratamiento, ver y tratar, como les digo, un tanto controversial, pero en nuestro medio yo creo que vale la pena mencionarlo y realizarlo. En mujeres de 30 a 49 años, ¿qué dice nuestra guía? Que si nos sale un Papa Nicolau positivo o una prueba positiva de despistaje, se hace inmediatamente el tratamiento, o sea, ver y tratar, y luego se hace el control cada año. Si el Papa Nicolau es negativo o alguna prueba de despistaje es negativa, se hará el control cada 3 años. No todos los años se hace el Papa Nicolau. En mujeres de 50 a 69 años, el control de Papa Nicolau tiene que hacerse cada 3 años. Y si es positivo, es también cada 3 años. Y si es negativo, cada 5 años. ¿Hasta cuándo se debe hacer el Papa Nicolau? Se debe hacer o cualquier prueba de tamizaje hasta los 65 años. ¿Cuándo sabemos si debemos seguir haciendo pruebas de tamizaje? Si es que los últimos Papa Nicolaos han salido positivos, hay que continuar con las pruebas. Si los 3 últimos Papa Nicolaos son negativos, o si la mujer ya tiene 65 años, ya no hacemos más pruebas de tamizaje, ¿no? El tratamiento de las lesiones premalignas, ver y tratar. Lo que se usa generalmente es la crioterapia, ¿no? Se aplica la crioterapia durante 3 minutos y se espera 5 minutos y se repite el tratamiento. Los equipos los tenemos hasta en los centros de salud. Esto hasta ustedes pueden hacerlo. Como ustedes ven, ahí tienen en primer lugar un cuello uterino previo a la cirugía de IVA positivo. Le han aplicado la crioterapia y a los 4 meses miren cómo está ese cuello completamente sano, ¿no? La otra forma de tratar es el cono, ¿no? La realización del cono. El cono puede ser de 2 formas. El cono frío, que le llamamos, o sea, el cono que se realiza con bisturí, y el cono caliente, el que se realiza con el asa como ustedes ven en la prueba. El asa es una asa incandescente que se pasa por el cuello uterino y rebana el cuello como si se trataría de un queso, ¿no? Entonces, sin embargo, esta prueba ya es un poco más complicada porque ya tiene que estar hospitalizada la paciente, etcétera, y se tiene que tratar de tomar también los bordes, ¿no? Los libres. Bueno, para el sí se requiere entrenamiento, no lo puede hacer cualquier persona. Bien. Otra vez. Entonces, el CONOLIP nos ahorra tiempo porque a veces se hace solo en los tópicos, no es necesario entrar la paciente a sala de operaciones, aunque en nosotros como somos muy
muy pegados a la norma, generalmente lo hacemos en sala de operaciones. Bien, los estadios del cáncer de cuello uterino, de acuerdo a la Sociedad Americana, como ustedes ven, es un poco tedioso, ¿no? Pero el estadio 1 tiene el A y el B. El A tiene 2 y el B tiene 3. Ya ustedes ven ahí cómo se clasifica de acuerdo a los estadios, ¿no? El 2 también tiene 3 divisiones, el 3 también tiene 3 subdivisiones. Y finalmente, ¿cómo se trata el cáncer de cuello uterino? Yo creo que la parte de terapia es para los especialistas. Nosotros no vamos a entrar en detalles porque somos ginecólogos y ustedes van a ser médicos generales, que a lo mucho tendrán que hacer es hacer el despistaje de lesiones premalignas y saber derivar las pacientes a tiempo, ¿no? Para el tratamiento oportuno. Entonces, en términos generales, se realiza un tratamiento quirúrgico desde los primeros estadios hasta el 1B1. Generalmente, en el estadio más, digamos, el 1B1, el 1A sería una histerectomía extrafacial y en el 1B ya una histerectomía radical más y se aplica más radioterapia. El estadio 2A1 puede ser tributario también de cirugía y radioterapia. Los estadios más avanzados ya no aceptan cirugía, solamente radioterapia, braquiterapia y quimioterapia. Ya tenemos en nuestra ciudad, tenemos todos estos elementos. Tenemos para radioterapia externa, interna, braquiterapia y quimioterapia, que son una maravilla, ¿no? Ya tenemos también aceleración lineal, etcétera. Cada vez han salido más recursos para el tratamiento del cáncer de cuello uterino. Bien, la idea es que cuando ustedes háganse su serum, vean a estas mujeres sanas, disfrutando de la vida, si es que hacemos la prevención en forma adecuada. Bien, ¿alguna pregunta respecto a esto? Ya, si no hay preguntas, vamos a pasar ahora a seguir con el útero. Vamos a ver. A ver. Vamos a ver las lesiones benignas del útero. Luisa, ¿me estás escuchando? Sí, doctor, sí lo escucho. Sí, doctor, sí lo escucho. Ya, Kevin. Bueno, vamos a pasar entonces a hablar un poco sobre lesiones benignas del útero. En realidad este tema es más sencillo. Yo creo que no nos vamos a demorar mucho en este tema. Vamos a tratar de pasar para ver el otro tipo de... Entonces, vamos a ver los tumores benignos del útero, los llamados leiomiomas. Bueno, antes de continuar les diré que en el útero hay tumores benignos, ¿no? Varios tumores benignos. Los más importantes son los leiomiomas, o también que se llaman fibromas uterinos o leiomiomas. Existen pólipos que generalmente están en la cavidad endometrial y en el cuello del útero, y no conozco otro tipo de tumores que pueda haber en el útero, ¿no? Entonces, de lejos, los tumores más frecuentes son los pólipos y los miomas. Los pólipos generalmente, como les repito, son del endometrio, generalmente causan hemorragias, y el tratamiento es fácil porque con un curetaje o mediante histeroscopía se les puede retirar, ¿no? El mioma entonces es un tumor benigno que está compuesto fundamentalmente de fibras musculares lisas. Es un tumor de las células musculares lisas del cuerpo uterino, ¿no? Los miomas, como repito, son los tumores más frecuentes del aparato genital femenino. Entre los 35 y 54 años, prácticamente el 90% de los casos
están a esa edad. Y se ha visto que la mayor prevalencia en mujeres de la raza negra, afroamericanas, ¿no? También en mujeres de raza blanca, más o menos el 20 a 25%. Y la mayoría de veces no se presenta un solo mioma, son varios miomas que coexisten en el útero, ¿no? En cuanto a la etiopatogenia, realmente no es bien conocida, ¿no? Pero lo que sí se ha visto que tienen que ver mucho los estrógenos y los progestágenos, porque estos aumentan el tamaño de los miomas. Entonces ya ustedes están deduciendo qué mujeres pueden tener con mayor frecuencia miomas, aquellas que están expuestas frecuentemente a los estrógenos o aquellas que tienen hiperestrogenismo. Y esto se afirma porque cuando llega la menopausia, o sea, cuando ya el ovario no funciona, ya no hay estrógenos, los miomas involucionan, ¿no? Existen factores protectores como es la multiparidad, obviamente porque cada embarazo no hay estrógeno, predomina la se opone a los efectos del estrógeno y obviamente le va a proteger. Y el hábito de fumar. Obviamente nadie va a indicarle a una mujer para que no tenga fibromas que fume, porque finalmente el riesgo es mucho mayor, ¿no? Ahora, se ha visto que los miomas, que en aquellas mujeres que usan anticonceptivos hormonales orales, los miomas permanecen iguales, no aumentan, ¿no? Ahora, ¿dónde se localizan? Los miomas pueden estar localizados en la superficie del útero, o sea, en la serosa, se llaman miomas subserosos. Pueden estar en la pared del útero, se llama, o sea, en el miometrio, se llaman miomas intramurales, y pueden estar en la cavidad, en el endometrio, se llaman miomas submucosos, ¿no? Entonces, son pueden ser cervicales, miomas intraligamentarios, etcétera, ya lo vamos a ver. Acá tenemos un esquema, ¿no?, de miomas subserosos, intramurales y submucosos. Bueno, entonces, por la localización, los miomas subserosos, el 40% son de todos los miomas, ¿no? Y están debajo del peritoneo visceral, ¿no? Estos miomas se caracterizan porque generalmente son asintomáticos, solo cuando crecen dan problemas, ¿no? Y pueden ser pediculados. Si son muy pediculados, pueden complicarse y podrían torcerse igual que un quiste de ovario, ¿no? Se puede implantar en un órgano extragenital y da un mioma que se llama el mioma parásito. Miomas intramurales son los más frecuentes, el 55%. Están en la pared, o sea, en el endometrio. Estos se aumentan mucho de tamaño, se pueden convertir en subserosos o submucosos, dependiendo cuánto crecen, ¿no? Son los miomas más frecuentes y, como vamos a ver, los que dan mayores síntomas. Los submucosos son en menor porcentaje, protruyen a veces a la cavidad uterina, son los que dan más síntomas, y el síntoma que más producen son las hemorragias. También pueden ser pediculados y a veces se prolapsan a través del canal del conducto endocervical, se prolapsan hacia el exterior, hacia la vagina. Yo mucho recuerdo de una paciente que le estaban atendiendo el parto y la cabeza del bebé aparecía por el orificio cervical externo del cuello uterino, que estaba dilatado, pero no bajaba. Venía la contracción, descendía, pasaba la contracción y otra vez subía. Y este parto lo estaba atendiendo un chico que vino de Estados Unidos a hacer el internado acá al Perú. Entonces, nosotros estábamos de residentes, nos llamaron, porque ya estaba demorando mucho el periodo expulsivo. Cuando fuimos a ver, no era la cabeza de un bebé, era un mioma el que se estaba pariendo, un mioma la paciente. Entonces, hay que tener en cuenta estos miomas pediculados submucosos, ¿no? Y estos submucosos pueden ser de acuerdo a la cercanía que tienen al endometrio, tipo 0, tipo 1, tipo 2, de acuerdo a la cercanía que tienen a la cavidad uterina, ¿no?
los periculados, los que están, que no son periculados, y los que están apareciendo simplemente hacia la cavidad del cuello uterino. Ahora, los miomas pueden tener cambios degenerativos, ¿no? El problema de los miomas es que pueden tener cambios degenerativos y pueden tener una degeneración hialina, una degeneración quística, una degeneración por calcificaciones, pueden tener una degeneración roja, una degeneración maligna o sarcomatosa, ¿no? Entonces, acá tenemos una degeneración hialina, como el mioma prácticamente se transforma en un quiste, ¿no? Estos son los miomas más difíciles de extirpar y son los que producen más síntomas, sobre todo dolor, ¿no? La calcificación, fíjense, un mioma que se ha calcificado, generalmente en pacientes de mayor edad, la degeneración, porque cuando hay embarazo, el mioma se puede llenar de sangre y constituir una emergencia, ¿no? Ahora, puede ir a la malignización. Un mioma es excepcional. La incidencia es de 0,1 a 0,5%, ¿no? ¿Cuándo sospechamos que un mioma puede malignizarse? Cuando comienza a crecer después de la menopausia. Hemos dicho que después de la menopausia los miomas más bien comienzan a involucionar. O tenemos un mioma que está creciendo muy rápido, por decirles, le hacemos una ecografía hoy día una paciente y tiene un mioma de 4 centímetros, le hacemos en 2 meses y ya tiene 6, 7 centímetros, está creciendo demasiado rápido y debemos sospechar que ahí hay un riesgo de malignización. Las manifestaciones clínicas, casi la mitad de miomas son asintomáticos, no dan sintomatología. Son neoplasias benignas porque tienen pseudocápsula, no son neoplasias malignas, no dan metástasis, ¿no? Entonces, muchas veces, como digo, la mitad casi son asintomáticos. El síntoma más importante es la metrorragia, ¿no? Puede haber también dolor, dismenorrea, dolor pélvico agudo, si es que hay degeneración, las que hemos visto. Cuando crecen demasiado ya pueden dar síntomas compresivos, ¿no? Tanto a la vejiga como al recto, y pueden ser causa de infecundidad y pérdida del embarazo. En el cuadro clínico, entonces, la hipermenorrea, que generalmente lleva a la anemia a la mujer, y la menometrorragia, que también va a llevar a la anemia. ¿Por qué sangran más los miomas? ¿Por qué las mujeres que tienen miomas sangran más? Porque, claro, como crece el tumor, aumenta la superficie del endometrio. Hay mayor presencia de prostaglandinas locales, y hay un impedimento mecánico para la contracción, para la vasoconstricción. El mioma en la cavidad uterina impide que funcionen las ligaduras de Pinard. Ya van a ver cuando hagan obstetricia qué son las ligaduras vivas de Pinard. Son las mismas fibras musculares las que estrangulan a los vasos para evitar el sangrado, ¿no? Entonces, los síntomas compresivos van a ocasionar una micción dificultosa porque comprimen la vejiga. Puede haber poliacuria, urgencia miccional. También, si es que están comprimiendo el recto, habrá una defecación dificultosa. Si comprimen los uréteres, una hidroureteronefrosis y tal vez una poliglobulia que no se puede explicar. El dolor generalmente es una dismenorrea, que no responde a AINES, no responde muy bien a AINES. Puede ser causa de dispareunia y cuando se complican pueden ser causa de dolor agudo, ¿no? En la reproducción, ¿qué problemas van a producir en la reproducción? Van a producir mayor incidencia de aborto y de parto pretérmino. Ese es un problema, ¿no? Porque a veces en la presencia, sobre todo de los miomas submucosos, impiden pues una buena implantación y van a ocasionar el aborto y también el parto pretérmino. Al distorsionar la cavidad uterina, van a ocasionar distocias de presentación. Puede haber alteraciones endometriales y predisponer a implantaciones anormales de la placenta. Si es que están en los cuernos, pueden ocluir las trompas, ¿no? Y causar infertilidad.
¿Cómo hacemos el diagnóstico? Claro, la historia clínica es importante, ¿no? El examen físico y el estudio de imágenes es complementario. ¿Cuál es el estudio de imagen por excelencia? ¿Suficiente una ecografía abdominal o transvaginal? Se puede recurrir a una resonancia magnética cuando hay duda, ¿no? Sobre todo cuando tenemos un mioma complicado. ¿Qué pasa cuando una mujer está embarazada y tiene miomatosis uterina? Primero veamos qué efecto tiene el embarazo sobre el mioma. Dice que 1/3 de miomas crecen, 1/3 permanecen del mismo tamaño y 1/3 todavía disminuyen de tamaño. Es ocasional el dolor o la degeneración roja. Bien, entonces el embarazo, como ustedes ven, no tiene mayor efecto en el mioma. Ahora veamos el efecto del mioma sobre el embarazo, al revés. O sea, ¿qué pasa cuando qué efectos tiene el mioma en un embarazo? Puede ser causa de infertilidad, está en duda, ¿no? Pero en la mitad del embarazo pueden producir abortos tardíos, como hemos mencionado. En la segunda mitad del embarazo pueden presentar placenta previa, distocias de presentación, tumor previo, como vamos a ver. Y en el parto y posparto, que sería el mayor riesgo, pueden producir atonía uterina y hemorragia, que muchas veces ocasiona la muerte de la paciente. Acá tenemos un tumor previo, fíjense, el mioma está en el cuello uterino y obviamente esta cabecita del bebé nunca va a descender, ¿no? Se va a quedar ahí y va a ser causa de cesárea, ¿no? El tratamiento generalmente es sintomático, tratamos el dolor y el sangrado como son. Lesiones, tumores benignos, a veces no hay necesidad de sacarlos, o sea, el tratamiento generalmente es médico, ¿no? Hemos dicho que los AINES no tienen mucha actividad, pero cuando los damos antes de la menstruación pueden ser útiles, ¿no? Disminuyen el 30% del volumen de sangrados, y son importantes, ¿no? Son efectivos contra la dismenorrea, y lo que se usa es el ácido mefenámico, como ustedes ven ahí. Bien, también se puede usar análogos de la GNRH. Estos análogos de la GNRH disminuyen el tumor, más o menos en un 30-60%, luego de 3 meses, ¿no? del tratamiento. Lo malo es que es un efecto transitorio. Se usa generalmente cuando es un tumor muy grande y queremos reducirlo para después hacer la cirugía, ¿no? Tiene ventajas y desventajas. Las desventajas es que es un medicamento muy caro y no está generalmente al alcance de todos. Y lo peor es que una vez que uno deja el tratamiento, el tumor nuevamente crece. Aquí las drogas son el acetato de leuprolida, la groserelina, la triptorelina, etcétera, etcétera. También se puede usar hormonoterapia, anticonceptivos hormonales orales combinados, progestágenos, andrógenos, danazol, etcétera, etcétera. Se pueden usar también ese tipo de tratamientos. El tratamiento quirúrgico, las indicaciones de la cirugía son cuando ya es una paciente que presenta anemia, ya está por debajo de 8, cuando el tamaño del tumor es comparable más o menos a una gestación de 12 a 14 semanas, o sea, ya es un tumor muy grande, hay que operarlo. Cuando hay síntomas compresivos, ¿no? Como hemos visto, cuando hay mucho dolor, o sea, cuando el tumor ya se ha complicado, hay un dolor invalidante, cuando está causando infertilidad y cuando hay sospecha de malignización. En esos casos hay que hacer cirugía. El tratamiento por excelencia es la miomectomía, o sea, la extirpación solamente del tumor, ¿no? Puede haber recidiva, pero la recidiva generalmente es cuando no se ha extirpado todos los miomas, ¿no? Y esto puede abordarse ya sea por la parotomía, por la paroscopía, etcétera, etcétera, ¿no? Histerectomía cuando ya las pacientes han completado su paridad, ¿no? Cuando está complicada con recidivas, y la histerectomía ya sabemos que puede ser total o subtotal, laparoscópica, abdominal o vaginal. La otra patología del útero benigna es la adenomiosis, que es la localización ectópica del endometrio en el tejido miometrial, en el miometrio. Los factores de riesgo serían la gran paridad y el aumento de aromatosa y de estrógenos.
La sintomatología que produce la dismenorrea es la menorragia y dismenorrea por vascularización anormal, aumento de prostaglandinas y también puede ser causa de dispareunia. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Se puede usar el antígeno tumoral, el CA125, que se va a elevar, ¿no? Y la ecografía nos va a identificar la adenomiosis porque las paredes se vuelven asimétricas, es un endometrio heterogéneo, quistes miometriales en la pared uterina, en fin. El Doppler también nos ayuda mucho en el diagnóstico de adenomiosis. El tratamiento es con antiinflamatorios no esteroideos, anticonceptivos hormonales, progestágenos y finalmente, si el caso es severo y la paciente completó su paridad, haremos histerectomía. Bien, hasta ahí terminamos lo que es miomatosis uterina. Ahora, para seguir con el útero, vamos a hablar de la hiperplasia endometrial y cáncer de útero. A ver, veamos. Bien, ¿me están escuchando? Sí, doctor, escuchamos. Ya, Sí, doctor. bueno, vamos a hablar entonces de hiperplasia endometrial. ¿Qué es la hiperplasia endometrial? Es el engrosamiento del endometrio. Es importante que entiendan bien qué es una hiperplasia. Es el engrosamiento del endometrio con proliferación de glándulas de tamaño uniforme irregular y una mayor proporción entre glándulas y estroma. Quiere decir que la hiperplasia es una alteración de la citología y de la arquitectura del endometrio. Puede ser hiperplasia endometrial o puede aparecer también cuando evoluciona una hiperplasia endometrial, así como en el cuello uterino, puede aparecer una neoplasia intraepitelial endometrial. Importante ese concepto. Entonces, de acuerdo a lo que se dice actualmente, las hiperplasias endometriales son lesiones proliferativas, morfológicas y biológicas. Morfológicas porque alteran la morfología del endometrio y biológicas porque alteran las células mismas, hay alteración celular de las glándulas y en menor grado del estroma endometrial. O sea, la alteración biológica más está en las glándulas, más que en el estroma endometrial, y que van desde un estado fisiológico exagerado, o sea, una hiperplasia simple, hasta un carcinoma in situ. O sea, las hiperplasias sí son importantes, ¿no? La etiología de las hiperplasias es la estimulación estrogénica crónica sin acción opuesta de progesterona. O sea, todos los casos de hiperestrogenismo que ustedes ya los tienen en su mente son causas de hiperplasia endometrial. Y se observan en todos los grupos etarios. Acá no hay mucha diferencia, ¿no? Acá tenemos una ecografía con un endometrio de 17 milímetros, un endometrio demasiado grueso para una mujer normal, ¿no? ¿Cuál es la importancia clínica? Que pueden producir hemorragia uterina anormal, causa de hemorragia uterina anormal. Puede acompañarse, o sea, indirectamente nosotros podemos hacer el diagnóstico de tumores ováricos productores de estrógenos, ¿no es cierto? Porque si hay hiperestrogenismo será porque hay algún tumor que está produciendo estrógenos. Disculpen un segundito. Por favor, llámame en 1 hora y media, estoy en clase. Puede ser también consecuencia de una terapia de sustitución hormonal después de la menopausia, sobre todo cuando se da estrógenos. Y obviamente hemos visto que es una lesión prácticamente premaligna, por lo tanto puede preceder al cáncer de endometrio. ¿Cómo se clasifica la hiperplasia endometrial? De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, la hiperplasia endometrial es una
alteración estructural del endometrio y una alteración citológica que tiene una... De acuerdo a la OMS, las hiperplasias se clasifican de acuerdo a la arquitectura en simples y complejas, y de acuerdo a las alteraciones citológicas sin atipia y con atipia, ¿ya? Entonces, una hiperplasia, de acuerdo a la arquitectura simple, quística, sin atipia, o puede ser compleja, cuando se altere allá la arquitectura del endometrio, sin atipia, adenomatoso o sin atipia. O sea, estas son de acuerdo esta clasificación, de acuerdo a la arquitectura y al estado citológico de los epitelios de las glándulas endometriales. Ahora, ¿cómo progresan a cáncer? Una hiperplasia simple sin atipia tiene el 1% de probabilidades de progresión. Una compleja, también antes llamada adenomatosa sin atipia, tiene 3% de probabilidades. Cuando aparece atipia, también puede ser simples y complejas, de acuerdo a la arquitectura del endometrio. Una simple con atipia tiene el 8 veces la probabilidad de ir a cáncer de endometrio. Una compleja adenomatosa con atipia tiene 29% de posibilidades, 29% de probabilidades de ir a cáncer de endometrio. O sea, que las hiperplasias tienen una importancia porque son como lesiones premalignas del cáncer de endometrio. Entonces, por la arquitectura, las hiperplasias son simples y complejas, ¿no? En las simples, las glándulas están dilatadas o quísticas, de formas redondeadas, con un ligero aumento del estroma, sin apiñamiento glandular y sin atipias. En la compleja, tampoco hay atipia, ¿no? Hay repliegues e invaginaciones, hay apiñamiento de las glándulas, menos estroma, pero el estroma no tiene atipia. No hay atipia en estas. Acá tenemos una hiperplasia endometrial simple, fíjense cómo ha aumentado el número de glándulas, ¿no? Tenemos una hiperplasia endometrial simple, una hiperplasia endometrial compleja, ya aparece mayor estroma, las glándulas están ya más apiñadas, adelgazadas, ¿no? Igual está compleja, fíjense la cantidad de estrógenos, de estroma y las glándulas como están ya apretadas y apiñadas, ¿no? Criterios para atipia. Ya todos sabemos cuáles son los criterios para atipia. Son grandes núcleos de tamaño y forma variable, se pierde la polaridad de los núcleos, aumento de la tasa núcleo-citoplasma, nucleolos prominentes y cromatina nuclear densa. Es decir, estamos hablando de una célula que ya perdió la normalidad, de una célula atípica, ¿no? Ahora, las atipias, ¿cómo evoluciona el cáncer? Una hiperplasia simple, ya hemos visto el 1%, una compleja el 3%, una simple atípica 8% y la hiperplasia compleja con atipia el 29%. O sea, la más grave sería la hiperplasia compleja con atipia, que antes se llamaba hiperplasia adenomatosa, ¿no? Los factores que tenemos acá, la edad, generalmente son mujeres que están en la perimenopausia, ¿no? Mayores de 45 años. La obesidad es un factor de riesgo importante porque, como sabemos, la obesidad se caracteriza porque hay hiperestrogenismo, ¿no? La infertilidad, las mujeres que nunca se han embarazado, o sea, siempre han tenido ciclos ovulatorios con estrógeno en todos los ciclos, entonces también hay un hiperestrogenismo que les va a condicionar riesgo de hiperplasia. La historia familiar de cáncer, hay cierta relación como el cáncer de mama y hemos visto la nuliparidad, ¿no? Bueno, acá tenemos cómo se comportan las hiperplasias. Una hiperplasia sin atipia en el 80% de casos desaparece, 19% persisten y el 2% progresan a cáncer. O sea, en las hiperplasias sin atipia siempre hay el riesgo de progresar a cáncer. Las hiperplasias con atipia, el 58% desaparecen, 19% persisten y fíjense, el 23% progresan a cáncer. Entonces, el factor de progresión más importante vendría a ser la presencia de atipias. ¿En cuánto tiempo progresan, no? El tiempo de una hiperplasia sin atipia, adenocarcinoma, más o menos 10 años. Con atipias, 4 años. Ojo con ese dato, hay que tener mucha
mucha precaución con las mujeres que tienen hiperplasias con atipias. Bien, ¿qué más acá? ¿Cómo hacemos el diagnóstico diferencial? El diagnóstico diferencial tiene que hacerse con un endometrio proliferativo o secretor anormal, ¿no? Ustedes saben que en la primera fase del ciclo uterino, vamos a tener que existe la fase proliferativa, que puede ser a veces exagerada y confundirnos con una hiperplasia. La presencia de un pólipo endometrial también nos puede confundir. La atrofia senil quística y adenocarcinoma grado 1, que es el criterio principal, es la presencia de invasión estromal. Entonces, tenemos que tener en cuenta estas situaciones para el diagnóstico diferencial. ¿Cómo hacemos el tratamiento? ¿De qué depende? Depende de la edad de la paciente. Si es una paciente de edad de joven, que aún no tiene hijos, tendremos que tener en cuenta ese aspecto. También tenemos que tener en cuenta la presencia o ausencia de atipias citológicas y el riesgo de la cirugía, ¿no? El tratamiento no quirúrgico, los riesgos y el criterio clínico. Todas esas cosas tenemos que tener en cuenta cuando vamos a tratar una hiperplasia endometrial. Cuando estamos frente a una hiperplasia endometrial no atípica o que no tiene alteraciones malignas y tenemos una mujer premenopáusica, podemos darle acetato de medroxiprogesterona. Es el tratamiento ideal, ¿no? El acetato de medroxiprogesterona adelgaza el endometrio, o sea, corrige la hiperplasia. Se puede usar anticonceptivos hormonales orales combinados. Y ahora tenemos dispositivos intrauterinos con progesterona, ¿no? Si hacemos los controles, nos sale negativo, tratamiento hasta la menopausia, ¿no? Cuando se presenta la menopausia ya podemos suspender el tratamiento porque ya no habría estrógenos, ¿no? Si se presenta una nueva hemorragia, tenemos que obligado a hacer una biopsia y hacer una biopsia luego de 6 meses de la suspensión del tratamiento hormonal. El diagnóstico, entonces, de una hiperplasia tiene que hacerse con biopsia, ¿no? Cuando tenemos una hiperplasia no atípica, ¿no? Mujeres posmenopáusicas, igual acetato de medroxiprogesterona, una biopsia endometrial segura, seguimiento en mujeres que no tienen tratamiento hormonal y que tienen hiperplasias simples. La hiperplasia compleja sin atipia se puede dar progestinas por largo tiempo y hacer biopsia cada año. No se olviden que esta hiperplasia ya tiene casi el 8% de probabilidades de ir a cáncer de endometrio. Ahora, la respuesta, ¿cómo es? El 90% regresionan al tratamiento con progestinas, ¿no? Cuando hay una enfermedad persistente, duplicamos la dosis de acetato de medroxiprogesterona. Podemos dar también acetato de normogestrol, hacer las biopsias de endometrio, y si a pesar del tratamiento hay una recidiva, no queda más que sacar el útero, hacer una histerectomía total. Cuando aparece atipia, ya ahí necesariamente a cualquier edad, en toda mujer que tiene una hiperplasia con atipia, el tratamiento es histerectomía total abdominal. Ahora, habrá algunas excepciones, mujeres premenopáusicas que desean tener hijos. Entonces, a estas pacientes se les puede ofrecer tratamiento con progestinas en altas dosis, pero haciendo biopsia cada 3 meses, un lavado peritoneal, examinar el útero, etcétera, etcétera. O sea, es un poco complicado ofrecer un tratamiento conservador en mujeres que ya tienen atipia. El riesgo es muy alto, ¿no? Bien, ahora veamos cómo es el cáncer de endometrio. Es el siguiente paso, ¿no es cierto? Después de la hiperplasia con atipia, la hiperplasia compleja con atipia, sigue el cáncer de endometrio. En los países desarrollados es el cáncer número 1. La edad promedio de presentación, las mujeres posmenopáusicas, entre los 55 y los 65 años. Como ustedes ven, las 3/4 partes se presentan en la etapa posmenopáusica y el 25% en mujeres perimenopáusicas y el 5% en mujeres menores de 40 años. O sea, siempre hay el riesgo en mujeres jóvenes.
¿no? Existen dos tipos patogénicos de cáncer endometrial. El adenocarcinoma endometrioide, o tipo 1, ¿no? que es el 75% de todos los casos. O sea, es el adenocarcinoma endometrioide es el más frecuente, ¿no? Y se presenta en mujeres perimenopáusicas jóvenes, con antecedentes de exposición a estrógenos endógenos o exógenos. Este cáncer, este adenocarcinoma de endometrio, tiene el mejor pronóstico porque es bien diferenciado. Tiene un grado bajo y proviene de una hiperplasia endometrial atípica. Es el que le sigue a la hiperplasia endometrial atípica. Y el otro tipo es el adenocarcinoma endometrioide tipo 2. Este es de mayor riesgo, ¿no? Generalmente son rasgos histológicos, serosos o de células claras. No hay una lección precursora, o sea, no proviene este cáncer de hiperplasias endometriales. Son más agresivos y se presenta en mujeres posmenopáusicas ancianas y delgadas, generalmente en mujeres mayores de 80 años. Son menos diferenciados y por lo tanto son de más alto riesgo, ¿no? Ahora, los factores de riesgo para cáncer de endometrio prácticamente son los mismos que hemos visto para las hiperplasias, ¿no? La nulliparidad, la menopausia, la obesidad, la diabetes, la hipertensión, los estrógenos prolongados sin oposición, el tamoxifeno, pacientes que tienen mutaciones de los genes BCRA1 y 2, ¿no? Las hiperplasias endometriales atípicas, las oligoanovulaciones, por ejemplo, del síndrome de ovario poliquístico, antecedentes heredofamiliares, el famoso síndrome de Lynch, ¿no? Uso prolongado de anticonceptivos hormonales a dosis altas, infertilidad, nulliparidad, condición socioeconómica alta, edad avanzada, etcétera, etcétera, el tabaquismo, ¿no? Entonces, tienen ahí y el riesgo relativo de cada uno de los factores de riesgo. Factores protectores, también igual que para la hiperplasia, el hábito tabaco, ¿no? Parece estar relacionado con el metabolismo de esteroides sexuales, o sea, evitaría un poco la cantidad de estrógenos. Pero obviamente no vamos a indicar a una mujer que fume, porque los otros efectos son peores, ¿no? Y el uso de anticonceptivos orales combinados tiene una disminución de riesgo aproximadamente del 50%, y el efecto dura 20 años o más después de la suspensión del uso. O sea, los anticonceptivos hormonales orales protegen del cáncer de endometrio. En cuanto a la fisiopatología, tienen un origen en el epitelio glandular del endometrio, ¿no? El estroma endometrial, primero hay un crecimiento del estroma endometrial y hay una expansión exofítica ya a la cavidad uterina que puede llegar hasta el cuello del útero. También puede en el miometrio invadir. Crecimiento regional avanzado también puede ser, ¿no? A estructuras vecinas, ya sea a la vejiga, al intestino, etcétera, ¿no? Y también puede haber una diseminación hematógena, ¿no? A través de llegar a los pulmones, al cerebro, al hígado y a los huesos, que son las metástasis más importantes. Cuando, de acuerdo a la presentación clínica, cuando el crecimiento es exofítico hacia la cavidad del útero, este crecimiento, ustedes saben que el cáncer crece tan rápido que a veces comienza a necrosarse, ¿no? Entonces va a dar un sangrado posmenopáusico. Y aquí cabe recordar algo que siempre lo han mencionado desde los maestros más antiguos. Toda mujer con sangrado genital posmenopáusico es cáncer de endometrio mientras no demuestren lo contrario. O sea, una mujer posmenopáusica no debe sangrar. Si sangra, estamos en la obligación de descartar una neoplasia. Miren, el 30-50% de sangrados menopáusicos corresponden a una neoplasia maligna. 90% del cáncer endometrial se presenta con hemorragia posmenopáusica. O sea, este es un síntoma, un signo sumamente importante. Puede haber otras molestias, dolor abdominal, polaquiuria, tenesmo, etcétera, producto ya de las metástasis, ¿no? Dolor óseo, fracturas, depende de dónde fue la metástasis, ¿no? El diagnóstico entonces se hace mediante la biopsia, ¿no? El diagnóstico, como toda neoplasia, tiene que hacerse con biopsia.
La biopsia se hace por dilatación y legrado bajo anestesia, ¿no? Para raspar toda la cavidad del útero, ¿no? Se puede hacer una evaluación histeroscópica también, ¿no? Entonces, el curetaje uterino biópsico es la prueba fundamental para el diagnóstico. Entonces, ¿cómo vamos a tratar? Tenemos que hacer una evaluación previa al tratamiento, hacer una anamnesis y un buen examen clínico. No se olviden que la historia clínica hace más o menos el 60% del diagnóstico. Siguen las biopsias, que nos va a determinar frente a qué patología estamos, una analítica completa. No se olviden de pedir radiografías, tomografías de los lugares donde pueden estar los sitios de metástasis, y exámenes especiales ya de acuerdo a la sintomatología. Bueno, también hay una estadificación clínica, ¿no?, de la FIGO, ¿no? Esta estadificación clínica prácticamente ha sido dejado de lado porque no es no nos permite una buena evaluación. Se ha dejado de lado por esta estadificación quirúrgica de la FIGO, que también determina 4 estadios, ¿no? Cada estadio con sus subdivisiones que son importantes a tenerlas en cuenta. ¿Cuáles son los factores pronósticos quirúrgicamente determinados? O sea, los factores, el cáncer de endometrio realmente se evalúa durante el acto quirúrgico. No existe otro momento. Entonces, aquí vamos a ver qué nos dice el estudio histopatológico, qué grado histológico tenemos. La profundidad de la invasión miometrial, hasta cuántos milímetros hay de profundidad, la extensión al cérvix o al segmento uterino inferior, grado de compromiso de la cavidad endometrial, compromiso de los ganglios, invasión al espacio linfovascular, si hay diseminación ya a los anexos o hay citología peritoneal, si ya tenemos y que pueda tener esta neoplasia. Acá tenemos para evaluar frente a qué tipo de cáncer de cuello uterino nos encontramos y cuál es el de mayor riesgo. Como pueden ver, el cáncer de mayor gravedad es el adenocarcinoma seroso papilar. Tiene el 62.5% de posibilidades de fracaso terapéutico. Y luego el adenocarcinoma endometrial grado 3, ¿no? Le sigue el adenocarcinoma papilar, el papilar, después tenemos el adenocarcinoma de células claras. O sea, definitivamente los que no dependen del endometrio son los más graves, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta esto para ver el pronóstico de la neoplasia. Entonces, cuando hacemos el grado histológico, examinamos 2 aspectos. La parte del tumor que exhibe un patrón de crecimiento confluente o sólido y la tipia citológica de las células tumorales individuales. Entonces, asignamos un grado a la muestra que nos permite obtener un promedio de las características histológicas totales de la neoplasia, ¿no? Entonces, ¿cómo sería el tratamiento del cáncer de endometrio? Hay un tratamiento para una enfermedad inicial, cuando el tumor está limitado al útero. Se puede hacer cirugía, o sea, hay una histerectomía total abdominal, más salpingoforectomía bilateral, que puede ser laparoscópica o puede ser vaginal. La cirugía se tiene que hacer con una incisión vertical, o sea, una mediana adecuada para exponer todos los órganos pélvicos. Se debe hacer una citología peritoneal si es que hay derrame, una evaluación y examen cuidadoso de la cavidad abdominopelviana, ¿no? Cuando hay problemas para cirugía se puede hacer radioterapia sola. En realidad este cáncer responde muy bien a la radioterapia, ¿no? La cirugía, como ven acá, dice proporciona tasas de curación superiores a la radioterapia. O sea, el tratamiento de elección sería la cirugía. Tratamiento coadyuvante depende de los resultados en qué estadio nos encontramos. La radioterapia pre o postoperatoria o combinados es muy importante porque limita, o sea,
a ver, nos focaliza el tumor. Sin embargo, no hay un acuerdo por todos los gineconcólogos respecto a eso. Puede haber también manipulación hormonal o quimioterapia previa. Depende de la etapa en que se encuentre, del estadio en que se encuentre la neoplasia. Los factores de riesgo, ya hemos visto, en mujeres jóvenes que disminuyen el riesgo en los siguientes factores. La precocidad del primer parto, el número de abortos inducidos, bueno, vale decir acá, yo diría el número de embarazos, uso de anticonceptivos hormonales. Bien el porcentaje de reducción, anticonceptivos hormonales orales, por más de un año la reducción es 45%. 12 embarazos a término, 88%. Hijos antes de los 30 años, el 38%. Historia de abortos, el 16%. O sea, el factor reproductivo es importante en la prevención del cáncer de endometrio. Ahora, la terapia de reemplazo hormonal y el cáncer de endometrio. Bueno, este es un problema que siempre ha sido controversial, sobre todo cuando a los inicios de la terapia de sustitución hormonal solo se usaba estrógenos. Ahora estamos usando ya, combinando estrógenos con progesterona en los casos individuales, aquellos casos que no hay riesgo de cáncer de endometrio ni de mama. En esas pacientes que tienen mucha sintomatología, a veces es necesario administrar terapia de sustitución hormonal, pero tiene que estar bajo control. O sea, toda mujer que va a recibir terapia de sustitución hormonal debe tener de base una mamografía y una ecografía endovaginal con medición del endometrio y evaluación de los ovarios, ¿no? Entonces, cuando damos terapia de reemplazo hormonal con predominio de estrógenos, es cuando nos sometemos a mayor riesgo a la paciente. Acá se debe dar, por ejemplo, en pacientes que van a recibir terapia de sustitución hormonal, se debe administrar siempre progestinas, el acetato de hidroxiprogesterona, el acetato de norepinefrina, etc. La terapia secuencial cíclica, o sea, la que tiene estrógeno o progesterona, sería la más importante para prevenir el cáncer de endometrio. Entonces, en cuanto a las mujeres que tienen alto, mediano y alto riesgo, tenemos que conversar con ellas y hacerles ver para que corrijan si es obesa, si no tiene hijos, si tiene síndrome de ovario poliquístico, etcétera, tratarlas previamente, ¿no? Y hay que hacer una información al inicio de la menopausia. Si tenemos pacientes de mucho riesgo, hay que hacer una biopsia a partir de los 35 años, ¿no? Y si es posible, una biopsia endometrio cada año. Sobre todo en aquellas pacientes que son portadores del síndrome de Lynch. El síndrome de Lynch involucra al cáncer de colon. Son pacientes que pueden tener cáncer de colon, de endometrio, intestino delgado, de la pelvis renal, de los uréteres y de los ovarios, entre otros, ¿no? Es el famoso síndrome de Lynch. Bueno, jóvenes, eso es todo. Nos quedaría solamente el cáncer de lesiones premalignas de vulva y vagina, nada más. ¿Estamos de acuerdo, Luisa? Sí, doctor. Ya, vamos a descansar unos 5 minutos, 10 minutos para empezar con lo último. ¿Ya? ¿De acuerdo? Luisa. Luisa.